Músculos del antebrazo, por Carely Guadalupe Espinosa Pérez, Andrea Judith Vázquez Hernández y Miranda Herrera Uriostegui. Los músculos del antebrazo están dispuestos en 3 regiones, una región anterior, una región externa y una región posterior. Región anterior del antebrazo. Los músculos anteriores del antebrazo son 8 y están dispuestos en 4 planos desde lo más superficial hasta lo más profundo. El primer plano está compuesto por 4 músculos, que son el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Segundo plano, un solo músculo, flexor común superficial de los dedos. Tercer plano, 2 músculos, flexor largo propio del pulgar y flexor común profundo de los dedos. Y cuarto plano, un solo músculo, pronador cuadrado. Primer plano, pronador redondo. Es un músculo aplanado de delante a atrás que va desde la epitróclea al radio. Se inserta por arriba con 2 fascículos, uno epitroclear y el otro coronoideo, en la epitróclea y en el borde interno de la apófisis coronoides. Por debajo, en la parte media de la cara externa del radio. Es inervado por el nervio mediano y su acción es el pronador y flexor del antebrazo. Palmar mayor. Es un músculo aplanado de delante a atrás, carnoso por arriba y tendinoso por abajo, situado por dentro del precedente. Inserciones. Por arriba en la epitróclea, en la aponeurosis antebraquial y en los tabiques fibrosos de los músculos epitrocleares. Por abajo en el segundo metacarpiano. Es inervado por el nervio mediano y su acción es flexionar la mano sobre el antebrazo y el antebrazo sobre el brazo. Palmar menor. Es un músculo delgado situado por dentro del precedente, que va desde la epitróclea a la mano, en donde termina en la aponeurosis palmar y en el abductor corto del pulgar. Es inervado por el nervio mediano y su función es flexionar la mano sobre el antebrazo y tensar la aponeurosis palmar. Cubital anterior. Está situado por dentro del palmar menor y se extiende la del codo al carpo. Se inserta por arriba con la epitróclea y en el olecranon por 2 fascículos, troclear y el otro olecraniano, por entre los cuales pasa el nervio cubital. Por abajo se inserta en el pisiforme. Es inervado por el nervio cubital y su función es flexor y aductor de la mano. Segundo plano, flexor común superficial de los dedos. Es un músculo aplanado muy ancho, situado por debajo de los músculos precedentes. Va a terminar en los 4 últimos dedos. Inserciones. Por arriba se inserta en la epitróclea, en la apófisis coronoides y en el borde anterior del radio. Desde este punto se dirige hacia abajo y se divide en 4 tendones terminales, destinados a los 4 últimos dedos. Es inervado por el nervio mediano y su acción es flexionar la segunda falange sobre la primera. Tercer plano, flexor común profundo de los dedos. Se extiende desde el antebrazo a la tercera falange de los dedos. Se inserta por arriba en la cara anterior del cúbito, en la aponeurosis antebraquial y en el ligamento interóseo un poco por encima. Es inervado por el nervio mediano y su acción es flexionar la tercera falange sobre la segunda. Flexor largo propio del pulgar. Está situado por fuera del precedente y se extiende desde el radio al pulgar. Se inserta por arriba en la cara anterior del radio y en el ligamento interóseo, y por abajo termina por un tendón que pasa por debajo del ligamento anular anterior del carpo. Sigue el largo interno de la eminencia tenar y termina en la última falange del pulgar.
Es inervado por el nervio interóseo y su acción es flexionar la segunda falange del pulgar sobre la primera. Cuarto plano, pronador cuadrado. Es un músculo aplanado cuadrilátero situado en la parte inferior del antebrazo que va del cúbito al radio. Se inserta en el borde anterior y la cara anterior del cúbito, y por otra parte en la cara anterior y borde anterior del radio. Se inerva por el nervio interóseo y su acción es colocar la mano y el antebrazo en pronación. Región externa del antebrazo. Comprende 4 músculos, que son el supinador largo, el primer radial externo, el segundo radial externo y el supinador corto. Supinador largo. Es un músculo largo que va de la parte inferior del húmero al radio. Por arriba se inserta en el borde externo del húmero y por abajo en la apófisis estiloide del radio. Es inervado por el nervio radial y su función es flexionar el antebrazo sobre el brazo. Primer radial externo. Es un músculo plano, carnoso por arriba y tendinoso por abajo. Por arriba se inserta en el borde externo del húmero y por abajo en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Se inerva por el nervio radial y su función es extensor y abductor de la mano. Segundo radial externo. Está situado por debajo del precedente. Por arriba se inserta en el epicóndilo y por abajo en la apófisis de la base del tercer metacarpiano, cara posterior. También es inervado por el nervio radial y su función es exclusivamente extensor de la mano. Supinador corto. Es el más profundo de los músculos de la región. Está situado en la parte externa del radio, alrededor del cual se enrolla a manera de un semicilindro hueco. Por detrás se inserta en el borde externo del cúbito y en el ligamento lateral externo del codo. Desde este punto rodea el radio y se inserta en su cara anterior, desde el ligamento anular hasta la inserción del pronador redondo. Es inervado por el nervio radial y su acción es supinador. Región posterior del antebrazo. Se compone de 8 músculos divididos en 2 capas, una capa superficial y una capa profunda. En la capa superficial tenemos al extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. En la capa profunda tenemos al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, al extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Capa superficial. Extensor común de los dedos. Es un músculo carnoso por arriba y tendinoso por abajo, que va desde el epicóndilo a los 4 últimos dedos. Por arriba se inserta en el epicóndilo, en la aponeurosis antebraquial y en los tabiques musculares. Es inervado por el nervio radial y su función es extender las falanges sobre la mano y esta sobre el antebrazo. Extensor propio del meñique. Es un músculo largo y delgado situado por dentro del extensor común de los dedos. Se inserta por arriba en la cara posterior del epicóndilo y por abajo en las 2 últimas falanges del meñique. Es inervado por la rama posterior del radial y su acción es extensor del meñique. Cubital posterior. Es un músculo delgado y largo que parte, como el extensor propio del meñique, del epicóndilo y se inserta en la extremidad superior del quinto metacarpiano. Es inervado por el nervio radial y su función es extensor y abductor de la mano. Anconio. Es un músculo aplanado y corto, situado en la cara posterior del codo.
Por arriba se inserta en el epicóndilo y por abajo y por dentro en la parte externa del olecranon y en el borde posterior del cúbito. Es inervado por el nervio radial y su acción es extender el antebrazo sobre el brazo. Capa profunda. En la capa profunda tenemos al abductor largo del pulgar, que es un músculo más considerable y más extenso de la capa profunda. Por arriba se inserta en la cara posterior del cúbito y por abajo su tendón terminal pasa por debajo del ligamento anular posterior del carpo. Es inervado por la rama posterior del nervio radial y su acción es dirigir el pulgar hacia afuera y adelante. Extensor corto del pulgar. Está situado por dentro del abductor largo del pulgar. Tiene las mismas inserciones superiores, pero colocadas algo más abajo, y por la parte inferior se inserta en la extremidad posterior de la primera falange del pulgar. Es inervado también por la rama posterior del nervio radial y la función que cumple es extender la primera falange y dirigir el metacarpiano hacia afuera. Extensor largo del pulgar. Está situado por dentro del precedente. Sus relaciones e inervación son las mismas que el precedente, que es el extensor corto del pulgar. Extiende la segunda falange sobre la primera y accesoriamente la primera falange sobre el primer metacarpiano. Extensor propio del índice. Es un músculo delgado situado por dentro del extensor largo del pulgar, que se inserta en el esqueleto del antebrazo, tercio medio de la cara posterior del cúbito, y va a confundirse con el tendón extensor común de los dedos destinado al índice. Sus relaciones e inervación son las mismas que la del extensor largo del pulgar, y la función que cumple es la del extensor del índice. Como nos damos cuenta, las funciones que cumplen los músculos son diferentes, ya que los músculos de la región anterior cumplen funciones como flexores. Los músculos de la región posterior del antebrazo cumplen funciones de extensores. Y gracias a ellos podemos realizar diversos movimientos.